Y a veces mienten por hijos de la grandísima República de Papúa. Pero nunca creo que se pongan de acuerdo para mentir en la fecha. No, hasta ahí no llegan. No, ya, pues no me van a poner que hoy día es miércoles, que es viernes. Aunque no sería mala idea que lograran los periódicos que el miércoles se haga viernes, ¿no? No, pues ya no tienen la fuerza que tenían antes. Pues cuando yo era muchísimo menos viejo, oiga, ante los directores de dos periódicos, uno de Guayaquil y uno de Quito, una señora y un señor, temblaban los políticos. El que les paró el macho fue el ingeniero Febres Cordero. Miren cómo estaré hablando hace tanto tiempo atrás, que muy cordialmente le dijo que se vayan a la casa del ritmo. Y otro que le paró el macho fue, como dicen por allí, el Neboc. Ese se presentó en ese no era periódico, era un conglomerado que tenía revistas y canales de televisión, y más o menos le dijo a un altísimo funcionario a dónde se iba a ir y cómo se iba a ir si seguía haciendo aquello. O sea, jodiéndole la vida. Clase de historia muy nueva para los chicos de ahora que no. Hay algunos que uno le pregunta si recuerdan la alcaldía de Febres Cordero. Febres Cordero. ¿Cuál? El prócer del 9 de octubre. Otros creen que hablo de León. No. Sí, claro, de León. ¿De quién más voy a hablar? ¿Quién más fue alcalde de Guayaquil con apellido Febres Cordero? El Führer. Pero bueno, estoy esperando que sea. Está conectado con el fondo, creo que eso es, no sé si es el Obradorio, ya le voy a preguntar al doctor Ramiro García Falcodín. Muy buenos días, Ramiro, ¿cómo está? Buenos días, Rodolfo, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos mis queridos amigos de Guayaquil. Oiga, el fondo, la iglesia que tiene atrás, ¿es el Obradorio o qué? El mismo, el Obradoiro. Y dígame una cosa, ¿y usted qué hacía en Santiago de Compostela? ¿Turismo? Pues no me va a decir que hizo el Camino de Santiago. Yo soy profesor desde hace 6 años en el máster de Derecho Penal Económico y Lavado de Activos de la Universidad de Santiago de Compostela. Ya, pero usted ve en avión, supongo, desde Madrid. Desde Madrid, sí, a veces en avión, a veces en tren. Ya, pero usted no es que ha hecho el Camino de Santiago, porque cualquiera que lo ve parado allá afuera dice, joder, el doctor García ha hecho el Camino de Santiago, ha entrado al Opus Dei. No. He hecho he hecho un par de tramos que el Camino de Santiago tiene mucho valor, no solamente religioso, también histórico, también turístico, gastronómico, porque hay ahora se ha generado toda una ruta gastronómica alrededor del Camino de Santiago, así que sí lo he caminado un poco, no he hecho ni remotamente los 300 kilómetros que se supone que hay que hacer como mínimo para que se considere realizado el peregrinaje, pero sí, Santiago de Compostela, una ciudad espectacular. Sí, hay una duda sobre si porque usted sabe cuando usted que peregrina a Santiago en Año Santo Compostelano o peregrina a Roma, concretamente hasta el Vaticano, en Año Santo jubilar de la Iglesia, usted tiene indulgencia plenaria. La duda es, ¿hay que hacer el Camino de Santiago a pie o uno puede hacerlo en ese tiempo? Le hablo yo del año 1975, había la Volkswagen Combi, que es la mamá de todas las van. Y entonces hubo un grupo heterosexual que ahí no había tantas paradas para comer, pero sí habían paradas para otras cosas. ¿Eso vale o no vale? Yo no soy experto en estos temas religiosos. ¿Pero usted qué cree, aplicando la sana lógica? pero bueno, entiendo que la intención es lo que cuenta, así que... Pero hay que caminar. Dios en su divina misericordia pues contemplará con por lo menos con compasión. Ay, Dios mío. Vea, como dirían los italianos, grazie mille, dottore, grazie mille. Oiga, me encuentro con yo le había invitado a usted para hablar de otra cosa, pero me encuentro con los diarios y entonces como el doctor García pues tiene varios sombreros, profesor universitario en distintas partes, va a Alemania, habla alemán, o sea, es un problema raro. El señor es especialista en derecho penal, en constitucional, es buen diente, le gusta el buen vino, etcétera. Póngase el sombrero de penalista ahorita, dice El Universo. Responsables de magnicidio FB. Señores, FB es una marca de grifería, no sean irrespetuosos. Es Fernando Villavicencio.
Ya, FB es que es una marca de grifería, que son las iniciales de Federico Wegner, un alemán que se asentó en Argentina. Y el Expreso dice la extradición será clave en el caso de Villavicencio y resulta que en el ICE, que no quiere decir que esté en hielo, sino Immigration and Customs Enforcement, lo tienen ya guardado más de una semana su gran amigo, el expresidente de la Asamblea, el señor Serrano, ¿o no es amigo suyo? No, la verdad. No es amigo suyo. A ver, ¿qué opina de esto? 34 años de cárcel. A ver, sobre este tema yo creo que hay que opinar con bases ciertas, ¿no? Y eso lo tendremos recién el 26 de septiembre, que está convocada la audiencia de formulación de cargos. Y digo que hay que opinar con bases ciertas porque, en primer lugar, me parece que este va a ser un proceso icónico. Uy. Si hay algún proceso que va a estar bajo la lupa pública, sin duda es este. Sí. Como estuvo bajo la lupa pública cuando asesinaron a Abdón Calderón. Sí. Con la diferencia de que entonces no había redes sociales, no había una... había Radio Bemba. No había una gestión de la información tan fuerte como la que hay ahora. Pero entonces, estábamos en gobierno militar. Claro, aparte de... Y eran los militares los acusados. Uh-huh. Bueno, pues ahora vamos a... Primero, nos interesa saber de qué les acusan y bajo qué autoría intelectual, porque ya han sindicado a algunos y la Fiscalía se abstuvo de sindicar al señor Glass, porque ya, pues si ya lo vuelven a sindicar de eso, lo próximo que lo sindican al pobre hombre es haber matado a Manoletti y de haber incendiado a Roma en vez de Nerón. Pues ya déjenlo en paz y tiene demasiado. Además que estaba preso. Bueno, sí, claro, estaba preso, pero a ver, el hecho de que haya estado preso, porque Salcedo también estaba preso. Ah, sí, bueno, sí. En esas épocas. Entonces, ojo, ese no es un justificativo. Ahora, hay un problema ahí, y es que la autoría intelectual desapareció del Código Orgánico Integral Penal el 10 de agosto de 2014. El 10 de agosto del 2014... Cuando entra en vigencia el COIP, desaparece la autoría intelectual que estaba contemplada en el Código Penal anterior. ¿Y ahora cómo se llama? ¿Autoría mediata? ¿O ahora, es que por eso digo, tenemos que ver bajo qué fórmula acusa Fiscalía, porque podría acusarle como instigador el tema de la influencia psíquica e intelectiva. Oiga, ¿qué es eso de la influencia? Explíqueme despacito la influencia psíquica. En criollo, no tendrá otro nombre en criollo. Para mí la influencia psíquica es cuando Pedro, que es el jefe de Juan, Ricardo, Chucho, Jacinto y José, le dice que mátame a fulano. Sí, exactamente, eso es la influencia. Ah, ¿eso es? Eso es. Ah, pero eso es una orden. Sí, a ver, pero esa orden es una orden psíquica, no es una orden física. Claro. No hay un constreñimiento físico, hay una orden. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Si esa orden es de, digamos, el jefe de, digamos, el dueño de una hacienda que le dice, le dice a uno de sus empleados, mátale al dueño de la otra hacienda. Uh-huh. Y él va y lo mata, pues ahí hablamos de instigación. Correcto. Pero ¿qué pasa si es Fito el que le dice a uno de los choneros, mata? ¿Y ahí qué es? Entonces, ahí ya no estamos hablando de instigación, sino de autoría por dominio de organización. O sea, lo que llaman influencia psíquica, y además ahí estaríamos hablando del crimen organizado. Ya no hay otros elementos, que no solamente es la capacidad de influir psíquicamente en una persona, sino ya la obligación fáctica, sí. Porque además la persona que recibe la orden sabe que de no acatarla habrá consecuencias. No, se muere él. Sí. Claro. Entonces, por eso se habla de aparato de autoría por dominio de organización o aparatos de poder, aparatos delictivos de poder. Ya, los aparatos delictivos de poder le copiaron básicamente a la estructura la mafia siciliana, que le copió a su vez la estructura a la Iglesia Católica. Es vertical. Si Don Corleone daba la orden de matar a Don Barzini estaba muerto. Y se acabó el tema. Exactamente. Aquí, justamente en base de eso, en la década de los 80 del siglo pasado, el profesor Claude Roxin, que acaba de fallecer hace pocos meses. Ese es alemán también, ¿no? Alemán, sí, sin duda uno de los... Usted y el doctor Alfonso Zambrano Pasquel me viven citando autores alemanes, que no hay otra gente. Son bien seguidores del Führer ustedes.
No, a ver, más allá de ser o no germanófilos, el tema es que hay que darle el crédito al que corresponde, y en este caso es Roxin el que crea esta teoría de la autoría por dominio de organización o autoría a través de aparatos verticalmente organizados para cometer delitos. Y bueno, entonces habrá que ver si Fiscalía considera que ha habido una estructura delictiva organizada en cuya cúpula estaban estos 4 señores, o si es que fue un tema más, digamos, no tan estructurado, pero que en efecto estas personas idearon el plan, generaron la logística y dieron la orden. Ahora, habrá que ver además cuál es la participación de cada uno, porque una cosa es idear el plan y otra cosa es ponerle el billete para que mantenga a alguien. O darle las armas. Exactamente. Entonces ahí está. Por eso no lo vamos a saber sino hasta el día 26, en donde seguramente Fiscalía individualizará la participación de cada uno de los vinculados a este proceso. 26 de septiembre. Ahí, martes. Hasta que donde yo me acuerdo. 26 de agosto, perdón. 26 de agosto. 26 de agosto. Es el martes. Ya mismo, pues se lee. Ajá. Uy, aunque este está en Manaví, que con él, yo también ando más perdido que el hijo de Lindbergh. Con todo respeto para el coronel Lindbergh, que sufrió esa tragedia, ¿no? Que fue terrible. A ver, dentro del abanico que usted presentó de posibilidades que la Fiscalía podría imputar, porque ya no hay autoría intelectual. Perdone, ¿y en base a qué se eliminó la autoría intelectual? En que la autoría intelectual no es autoría. Que la autoría es una forma de participación diferente, es una instigación. Ok, está bien. Que en algunas legislaciones equivale a autoría es otra cosa, como la nuestra. Que por idea de nuestra revolución ciudadana, pues a la instigación le hicieron equivalente a la autoría, y producto de eso le condenaron como instigador con pena de autor al propio Rafael Correa, en el caso Sobornos. Qué pena, ¿no? Mire usted lo que nadie sabe para quién trabaja. Si hay una máxima histórica, es que al pulpo penal lo cocinan en su propia tinta, siempre. Sí. Y hablando de tinta, le diría que al calamar también. Sí. ¿A usted le gustan los calamares en su tinta? ¿Cómo no? Risotto negro con tinta de calamar y con una botella de una valpolichela, una marona de la valpolichela, sí, o un Barolo. Ahí estamos hablando de cosas mayores. De cosas mayores. Claro, una marona de la valpolichela, un Barolo de Montalcino, eso ya estamos... Uy, ¿para qué hablo de eso? Dios mío, a esta hora me dieron ganas. A esta hora dio hambre. Yo le digo una cosa, yo honestamente, vea, el mundo está dividido en usos horarios. Y yo cuando me quiero tomar un trago, escojo en qué uso horario estoy. Tengo el derecho constitucional de escoger en qué uso horario estoy. Aunque sea una ficción y valga solo para mí. Por ejemplo, yo a partir de las 12 del día considero que es perfectamente legítimo tomarse un trago de lo que usted quiera porque estoy usando la hora de Londres. Perdón, el meridiano de Greenwich es el que sirve para medir todo, ¿no? Ajá. Entonces, si yo uso la hora de Londres, que es la del meridiano de Greenwich, claro, no estoy haciendo nada malo. Claro. Nosotros nos vamos al corte en la radio y seguimos con el doctor García. A ver, de lo que permite el COIP, ¿qué es lo más leve y qué es lo más grave que les pueden imputar a estos 4, si que imputan a los 4, en el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio? No de FB, que es una marca de grifería. A ver. Imputen lo que imputen, las consecuencias son más o menos las mismas. Porque... Claro, podrían imputar como instigador, pero la instigación en el Ecuador equivale a autoría. Podrían imputar por autoría a través de aparatos organizados de poder, que también se termina siendo autoría. Y la otra posibilidad es que imputen como coautores. Porque consideren que cada una de estas personas, aparte de una aportación intelectiva y psíquica, también hicieron aportaciones materiales para la comisión del delito. A ver, entonces si los acusan por coautor, ¿sería lo más grave? ¿O entendí mal? No, coautor lo mismo. Es lo mismo. Seguimos que están jodidos con cualquiera de los 3. Con cualquiera de los escenarios estamos navegando en las aguas de la autoría. Y hablando de un magnicidio, navegar en las aguas de la autoría de un magnicidio tiene que ser como la película esa de La Tormenta Perfecta. O sea, muy malo.
Y a usted, así, prima facie, y como las hipótesis son gratis y son solo hipótesis, yo no estoy acusando de nada a nadie, es una hipótesis, ¿qué cree, qué traje cree que le queda mejor a esta gente? De hasta lo que se sabe hasta ahorita, ¿no? De lo que Claro, pasó. lo que pasa es que habría que ver, por ejemplo, a mí no se me ocurre que Aliaga haya puesto la plata. No, a mí Ya. tampoco. Ni se me ocurre que, qué sé yo, que Salcedo haya puesto las ideas. No. Entonces, yo creo que habría que ver quién puso la logística, quién puso los contactos, quién puso la plata. O sea, la aportación de cada uno, en este caso, creo yo que va a ser diferente. Pero por eso digo, solo lo sabremos a partir del día 26, cuando el expediente sea público, al haberse iniciado la instrucción fiscal correspondiente. Vuestra Mientras gracia tanto, se refiere al próximo miércoles. Perdón, al próximamente, próximo martes, martes. sí. Mientras tanto, pues seguimos bajo código de reserva en Claro. investigación previa. Ahora, yo sé que usted no es un experto en la legislación de los Estados Unidos de América y especialmente de cada estado, porque allá cada estado tiene su propia constitución y su propia Corte Suprema. Por eso cuando a mí me hablan de federalismo, les pregunto, ¿usted quiere tener Corte Suprema en todas las provincias del Ecuador y quiere tener un parlamento en todas las provincias del Ecuador? Váyase a la casa del ritmo. Sería, y si ya este país se va por la cloaca. Si ahorita estamos en la cloaca. A ver, ¿por qué está tanto tiempo el señor Serrano detenido en una prisión de seguridad media por el ICE, Immigration and Customs Enforcement? Si el señor tiene sus papeles, su visa no está en orden, en Estados Unidos lo que hacen es deportarlo, especialmente con Trump, porque sería un ilegal. Si está guardado tanto tiempo... Él ha estado 7 años en los Estados Unidos. Sí. O sea, 7 años de ilegal no creo que haya estado. No. Así que algún estatus migratorio debe haber tenido. Ahora, hoy por hoy están deportando a residentes con green card y los están deportando en los Estados Unidos. Siempre, es decir... Claro, en ese caso porque sospechan que son delincuentes cuando tienen la green card. Claro. Entonces, no sería raro que en este caso, pues, el señor Serrano esté como migrante legal, pero al haber cometido una infracción de tránsito, en los momentos actuales de la inmigración en los Estados Unidos, pues se considere suficiente como para deportarlo. Y me parece que, o sea, a ver, evidentemente no hay la voluntad de liberarlo, de lo contrario ya lo habrían hecho, lleva casi 2 semanas. Le hago una pregunta, usted que se debe de acordar perfectamente. ¿Le suena el apellido Noriega? Por supuesto. En Panamá, ¿no? Ajá. A ver, Carepiña, como le decían a Noriega, durante muchos años fue un obsecuente, no sé si agente o servidor, de una compañía. Ajá. Sí, CIA. CIA es abreviatura. No, Central de Inteligencia, perdón. Ya. Pero cuando se volvió loco y empezó a narcotraficar y mandó a la M a los gringos y empezó a matar gente, los gringos se cansaron tanto que fueron y lo sacaron de Panamá. Ya. Yo creo que el señor que ha estado 7 años allí también tenía algún vínculo. No lo puedo probar, esto es una hipótesis. También en su momento tuvo un vínculo con esa misma compañía o con alguna otra compañía. No sé si con esa o con otra, Exacto. pero a ver, evidentemente, haber estado 7 años ahí sin haber tenido, qué sé yo, digamos, sin tener familia gringa, sin ser hijo de gringo, sin tener esposa gringa, nos da para pensar que hubo una colaboración en su estatus migratorio que le permitía estar legalmente en los Estados Unidos a sus anchas y además opinando sobre el Ecuador las veces que quería. Sí. Incluso recordará usted que hace menos de un año pues estaba pensando lanzarse como candidato presidencial. Hubiera sido fabuloso eso. Yo quería saber cuántos votos sacaba. Entonces, bueno, con todo eso, pues da para pensar que ilegal no estaba. No. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no lo sueltan todavía? ¿Y por qué el ICE solicita al Ecuador información respecto de este señor? O sea, quiere decir que no hay la voluntad de liberarlo y más bien están recopilando argumentos para deportarlo. A ver, él tiene el problema, se origina por una infracción de tránsito.
No se vaya a bufar de mí, por favor. ¿No será posible que los agentes del ICE estén pidiéndole a la Agencia Nacional de Tránsito que le den el récord de accidentes o de infracciones de tránsito del señor Serrano? No. No creo, pero bueno, dentro del campo de las posibilidades todo cabe. Ahora, el problema es que mientras tanto no lo liberan. No. Es que, perdóneme, si el estatus migratorio del señor no está en orden, no lo pueden liberar. Sí, pues a ver, la pregunta es, ¿y por qué no está en orden? Le tiro otra hipótesis. Te verás si la batea, aparte del Muay Thai y toda, bueno, como se llama, es porque hasta tailandés habla este señor, es un problema hablar con él. Oiga, ¿cómo se llama la cosa esa que hace usted? Muay Thai, box Thailand. Muay Thai, M-U-O. Muay, M-U-A-Y. Muay, M-U-A y latina o Y. Y. Muay Thai. Thai de Tailandia, supongo, ¿no? Sí, exactamente. Ya, ok, ya. O sea, originalmente se llamaba Muay Boran, pero la forma en que se la conoce en Occidente es Muay Thai. Ya, pero en Tailandia se llama como se llama, ya. Muay Boran, ajá. Ya, vea. Otra hipótesis. De los 7 años que ha estado el señor de Marras en Estados Unidos, 4 son los del periodo de Biden y 3 son los últimos 2, los últimos 2 de Trump, porque Trump no cumple todavía un año, va a cumplir un año ya, ok. Sí, bueno, él estuvo en la primera gestión de Trump. Al final, claro. Claro, él sale de Ecuador en 2018, claro, si mal no recuerdo. Y Trump entrega el poder en enero del 2021. En 2021, claro, exactamente. Entonces él estuvo los 2 primeros años, sus 2 primeros años fueron dentro del periodo de Trump. Ya. Digamos y luego que ahí estuvo legal entrando y saliendo los 180 días que se puede hacer. Hay gente que lo hace, que ustedes le dan, y se va a México o a Cuba y regresa, ya. Pero ese chiste no lo puede hacer durante 7 años. Pregunto, ¿no será que por razones distintas de la de Noriega a Estados Unidos ya no le interesa? Porque, a ver, Estados Unidos es un fiel seguidor de la célebre frase del primer ministro de Su Majestad Británica, Gladstone. El gobierno de Su Majestad Británica no tiene ni amigos permanentes ni enemigos permanentes. El gobierno de Su Majestad Británica solo tiene intereses permanentes. Puede que ya no sea de interés del señor Trump, o puede ser que de alguna forma la relación que tiene el actual presidente del Ecuador con básicamente Robert Kennedy, que es el ministro de Salud, para en nuestros términos, y que además es hombre allegado a Trump, haya servido para que le digan, oye, yo ya te mandé a Fito, mándame a este man. Estamos de nuevo en la radio conversando con el doctor García sobre las posibilidades y los dos estamos de acuerdo que ilegal no ha estado. Ahora, este man, ¿trabajaba para los gringos? Yo creo que sí, el doctor García también cree que sí. Noriega también trabajaba para los gringos y te invadieron Panamá. Sí, a ver, yo alguna vez puse en redes sociales que Serrano estará en los Estados Unidos tanto como los gringos quieran tenerlo ahí, hasta que los gringos le bajen el dedo. Y es posible pues que esa bajada de dedo se haya producido ya. Es decir, en este momento ya no hay intereses, que Serrano no representa ningún interés. Los funcionarios de entonces seguramente ya cambiaron. Obvio. El ámbito de la cooperación internacional ha cambiado muchísimo en el último año. Se ha reconfigurado totalmente en esta administración de Trump. Total. Y además la administración de Noboa es declarada y descaradamente pro-Trump. Y bueno, no al extremo de Milei ni de Bukele, pero es pro-Trump. Sí, pero habría que ver qué interés puede tener el gobierno, más allá de generar cortinas de humo que tapen la ineficiencia o los problemas de corrupción del propio gobierno. Bueno, tirarle un cubo de lo que sabemos a RC, pues, porque Serrano es RC. Que sí, ahora no esté, yo no sé, pero a ver. No, totalmente, pero habría que ver qué intereses están de por medio, pero yo claro, la parte que me resulta extraño es que 2 semanas después sigue preso. Sí.
Entonces, evidentemente no ha podido arreglar su situación por sus propios medios, él allá en Estados Unidos, con sus contactos y con los funcionarios con los cuales él colaboró. Ahora, pues bueno, habrá que ver qué decide el gobierno de los Estados Unidos, que además es una decisión soberana y que hoy por hoy, pues, un poco hacen lo que les da la gana. Y más o menos, sí. No un poco, no, hacen lo que les da la gana. Oiga, cuando usted tiene mayoría en la House, mayoría en el Senado y 6-3 en la Corte Suprema, si no hace lo que le da la gana es retrasado mental, y Trump tiene un montón de defectos, pero retrasado mental no es. ¿Estamos de acuerdo? No es. Entonces ni un pelo. Ni un pelo. No, lo que hizo él, es verdad, es el más asombroso e increíble comeback, retorno de la política norteamericana en la historia. Porque lo de Grover Cleveland no se compara con él, porque a Cleveland no lo acusaron de 34 cargos de ni sé qué, no lo acusaron de tratar de derrocar al gobierno. Bueno, este hombre, ¿cómo hizo? Yo no sé, los gringos son los gringos. Mi ser ecuatoriano, mi no meterme en temas de blancos. A ver. Ok, entonces, el solo hecho de que siga detenido ya tantos días da mal olor, ¿no? Mala tos te siento, Casimiro. Sí, yo creo que es bastante decidor que no lo hayan soltado ya y que en lugar de soltarlo requieran al Ecuador como país información de este señor. ¿Pero qué información? ¿Sabemos qué pidieron o eso es reservado? No, seguramente lo que habrán pedido es su récord penal, de sus antecedentes y si existe algún proceso en camino en su contra que justifique la deportación. Bueno, ahorita hay un proceso. Entonces resulta que, claro, recién va a haber el proceso desde el día martes. Claro. Habrá que ver si es que hasta el día martes los Estados Unidos toman alguna decisión o van a esperar que el martes le formulen cargos para recién entonces, pues, tomar la decisión y en base de eso disponer la deportación. Le hago una pregunta, pero el 26 va a ser ¿qué? ¿Una audiencia de imputación de cargos? De formulación de cargos. Ya, ok. Supongamos que el fiscal le formula y lo imputa en alguna de las cosas que usted ya nos explicó. Ahí le centran la pelota para que bueno, ya los gringos juegan fútbol hace rato, que le llaman soccer. Imagínense, ellos llaman fútbol a una cosa que se juega con la mano. Pero bueno, ¿sabe cuál es la explicación? Que el puntapié inicial es con el pie. Estos no son más aliscos porque no pueden. Pero bueno, está bien. A mí sí me gusta el fútbol americano, aunque me gusta más el rugby. Verlo, ¿no? Usted comprenderá que me pongo a jugar eso y me muero. A ver, eso le da una justificación, quote, justificación jurídica para decir, señor, usted está reclamado por la justicia de su país, usted está aquí ilegal, váyase de aquí. Vaya para Ecuador. Lo trepa a un avión y llega a Quito. Sí, sin duda, claro. Ah, bueno, sí. De hecho, con menos justificaciones legales han deportado gente, ¿no? Bueno, pero este hombre ha sido expresidente de la Asamblea Nacional, exministro de Estado, ministro del Interior, ha sido de todo. ¿Sabe cuánto les interesa eso a los gringos? Como que nada. Como poco y nada. -4. Claro. -4. Ya. Claro, que ha sido presidente de la Cámara en el Ecuador. Ya, sí, lo mandan a la casa del ritmo. Perfecto, terminado el tema. Decirle eso a un funcionario de migración que posiblemente no sabe dónde queda Ecuador en el mapa. O le pide un guineo y dice, "Do you have a banana, please?" Ya. Ok, entendido, muchas gracias por la clase, ya sabemos por dónde van los tiros, ya no hay autoridad intelectual, pero el hombre tiene 3 vertientes y el 26, el próximo martes, si el fiscal lo imputa o le formula cargos porque imputa, me tienta a hacer rimas que no debería hacer en radio y en las redes sociales, pero... Aunque realmente la palabra técnica es imputar. Sí, señor, yo sé, pero es que cuando uno dice imputa y quiere hacer una rima, se le viene fruta. Sí, se le viene... Fruta, claro. Me gusta la fruta, como diría la... Me gusta comer fruta en la ruta acompañado de una... Bueno. Pasando por una gruta. Sí. Sí, una gruta en el tren, estoy en el Shinkansen y paso... Sí, bueno, en el Shinkansen, en Japón será. A ver, jefe, vamos a lo que yo lo invité. El presidente de la República, nos vamos a corte en la radio, seguimos acá. El presidente de la República envió ya las preguntas y los anexos
5 a la Corte Constitucional. Vamos de cero, del principio, como si yo fuera un ignorante total, como en la película de Filadelfia. Explíquemelo, pero como si fuera un niño de 5 años. El presidente tiene la facultad constitucional de convocar al pueblo, y porque el artículo 1 de la Constitución dice que la soberanía emana del pueblo, y la Corte Constitucional tiene el encargo de esta Constitución de calificar las preguntas y ver si son constitucionales o no, ¿correcto? Ya. ¿Hasta ahí voy bien? Ajá. Allá, ok. Bueno, ya se las envió. ¿Ahora qué hace la Corte? A ver, la Corte tiene que primero calificar, tiene que hacer varios controles. Un primer control es el de la vía. ¿Ya? Es decir, ¿se necesita enmienda, se necesita reforma o se necesita asamblea constituyente? Ya. Depende de qué es lo que se propone y la Corte Constitucional decidirá. Ya. Vemos que el presidente insiste en enviar como enmiendas temas que ya la Corte Constitucional se ha pronunciado que requieren de reforma, como por ejemplo la eliminación de del Consejo de Participación Ciudadana. La cloaca. Sí, exactamente. Sobre esto ya consultó Lasso en su momento y le dijeron los de la Corte que no es posible hacerlo vía enmienda, que se tiene que hacer vía reforma. ¿Cuál es la diferencia para beneficio de nuestra audiencia entre hacerlo vía enmienda o vía reforma? Que en la reforma previamente tiene que haber una aprobación legislativa, que además va con mayoría calificada, que hoy por hoy pues el gobierno difícilmente va a lograr. ¿Calificada de 2/3? Exactamente. Eso es imposible. Entonces, difícilmente, que debería hacerlo, porque lo lógico sería que, claro, si tuviéramos una oposición con una mínima agenda, pues lo lógico sería que se le apruebe esa pregunta y que pase a decisión de la ciudadanía. Ahora, claro, con la oposición que tenemos, lo que dicen es no debe hacerse la consulta, por lo tanto, todo lo que propongan, por bueno que sea, vamos a decir que no. Es maravilloso. Es que si el gobierno no tiene agenda, la oposición como que menos, ¿no? Entonces, es una lástima para los estándares de democracia en el Ecuador, porque para que exista democracia tiene que haber oposición, pero una buena oposición. Sí, no, lógico. O sea, es que, a ver, cuando no hay oposición, sea porque, por ejemplo, en el caso del señor Bukele, tiene de 60, allá son solo 60 los miembros del Poder Legislativo, una sola Cámara. 57 son de él, en elecciones libres, no es que hizo trampa. Entonces, 57-3, o sea, el Congreso de El Salvador le va a decir sí a todo lo que diga. Luego, con esa mayoría, destituyó a la Corte Suprema, que allá hace también de interpretar la Constitución, y todos los de la Corte Suprema son puestos por la mayoría de él. Las Fuerzas Armadas y la policía en El Salvador creen que él es el Mesías o algo parecido, y tienen 92% o 93% de aceptación popular. Entonces, ahí uno puede hacer lo que le da la gana, pero ese es un solo casito, pues no. Nadie más tiene eso, nadie. Entonces aquí hay que navegar con lo que se tiene, pero allá no hay oposición. Pregunto, cuando no hay oposición, por la razón que sea, ¿hay una abdicación a la democracia? Regresamos al corte. Aló, Ramiro. Creo que se cortó. Para los amigos que regresaron del corte, le estoy preguntando al doctor García el tema de la ausencia de oposición. Y estoy poniendo el ejemplo de El Salvador, donde no hay oposición. Y ya parece que se cortó ya vamos a recuperarlo. Ya vamos a recuperarlo. A ver. A ver, Ramiro, ¿está? Estoy. Ya. Yo le preguntaba después de narrarlo de El Salvador, allá no hay oposición porque pues el hombre con la popularidad asombrosa que tiene, pues tiene todo.
Le pregunto, acá no tiene nadie ni remotamente, ni en ningún otro país lo que tiene Bukele, ¿ya? Claro, ¿qué es lo que tuvo Correa en su momento? Le decía yo. Ni tanto. Sí, Correa llegó a tener 102 asambleístas. No, 100, esos fueron los 100 alzamanos. Éramos 124, yo estuve en la asamblea anterior, y él tenía 100 que quedaron en 97, pero este tiene 57 de 60. Sí, claro. Sí. Y además toda la Corte Suprema lo puso él con los 57. Pues. Cambió el tema. Pregunto yo, pero había oposición, pues había gente que salía. Acuérdese que ese es el periodo de Correa en que la gente sale a las calles. Que alguna gente... Paradójicamente, cuanto más fuerte era políticamente Correa, era más débil electoralmente. Y por eso es que en los primeros años pues hacía uso a cada momento de los mecanismos de democracia directa, llamaba consulta popular por todo. Toros, casinos, lo que sea. Después, ya cuando quiso, por ejemplo, establecer la reelección indefinida, ya no le alcanzó. Sabía que ya que la perdía y por eso no convocó, porque de lo contrario habría pasado la reelección indefinida. ¿Qué es lo que Bukele está tratando de hacer? Mejor dicho, va a hacer porque no tiene quien se lo ponga. Sí, que es lo que Bukele, que es lo que Evo, que es lo que todo. Pero a Evo no le salió. Que es lo que Chávez, todo autócrata ha soñado con la reelección indefinida. Un paréntesis, chiquitito. ¿Qué le parece la debacle de la izquierda en Bolivia? Los tres primeros candidatos son un ultraderechista, un centrista demócrata cristiano y otro ultraderechista. Bueno, quedaron sextos, ¿no? Tenían dos candidatos, uno del gobierno y otro de Evo, o disque inspirado por Evo, aunque Evo pidió votar nulo. Sí, quedaron sexto el uno y octavo el otro. Y lo peor de todo, el MAS tenía algo más de 70 diputados. ¿Sabe cuántos parece que va a alcanzar a tener? 1. ¿Cómo explicas eso? A la final, ¿cómo explicar eso? Es el desgaste propio del autoritarismo. Pero 71. La izquierda ha tenido varios problemas en lo que va del siglo, después de haber dominado el mapa político latinoamericano. Porque hubo un momento en que Colombia y poco más eran la excepción. ¿Y Perú? Colombia y Perú. No, ni siquiera Perú, porque estaba Ollanta en su momento. Pero Ollanta de izquierdista tenía lo que ustedes... Sí. Es que, a ver, uno de los problemas fue justamente eso, la ambigüedad ideológica de parte de algunos actores, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, el que la derecha aprendió a hablarle al pueblo y la izquierda se olvidó de eso. La izquierda yo creo que dejó de hablarle al pueblo. La izquierda ha enfilado sus baterías hacia temas identitarios, hacia guerras culturales, y eso ha hecho que pierda el rumbo de lo básico, ¿no? Se olvidaron quisieron construir una especie de izquierda más al modelo de Gramsci que del modelo de Marx. Y claro, pero se olvidaron que Gramsci era marxista. Sí, y se olvidaron el primer problema, sí. Sí, se olvidaron de que Gramsci, cuando planteó que es necesario también apropiarse de espacios culturales y entrar al debate ideológico y no solamente quedarse en lo materialista dialéctico, se olvidaron que Gramsci, toda esa construcción cultural identitaria que proponía, pues lo hacía con una base materialista dialéctica, es decir, primero resolvamos los problemas de los trabajadores, los problemas del día a día, y por eso vemos que ahora tenemos un grueso de masa laboral, de masa trabajadora, que vota por la derecha. Que vota por la derecha. Sí. Claro, por una derecha que le habla sobre sus problemas, que le habla sobre su realidad. Una derecha que en Argentina, pues le hablaba al agro. Una derecha que en España, pues le está hablando también al sector campesino, al sector agrícola, generando miedos infundados sobre la migración, sí, de acuerdo, pero una derecha que está hablando no al empresariado, sino a los sectores menos favorecidos, y por eso es que vemos un fuerte segmento de pobres de derecha.
Sí. Que en Italia votaron a Meloni, que en Hungría votaron a Orbán, Sí. Que en Alemania votaron por AfD. Que en Alemania están votando por la AfD, que en España pues Vox está creciendo exponencialmente. Se alejaron de propuestas como Podemos o Sumar y paradójicamente mucho de ese electorado que perdió Podemos se ha ido a Vox. A Vox. Entonces, sí, entonces claro, vemos que la ultraderecha termina siendo votada en mucho por los sectores menos favorecidos. Bueno. Hoy por hoy, por ejemplo, en España, si es que hubiera elecciones... No, los barren. Entre la derecha del PP y la ultraderecha de Vox, los barren a los socialistas. Hacen más de 200. Perdón, sí. 100, sí, hacen como 202, hasta ahorita 202, 203, y el PSOE cae debajo del barómetro de 100, que es terrible para ellos. Sí, posiblemente puede ser que tengan la peor votación histórica, es muy probable. Es que la corrupción, pero claro, por todos lados. La paradoja que tiene la derecha moderada, digamos, del PP, es que probablemente no le alcance para gobernar solo. No le alcanza. Porque y si no le alcanza para gobernar 170. solo, pues, y si no le alcanza para gobernar solo, va a tener que pactar. Y obviamente ahí aparece el feo rostro de la extrema derecha, que con sus propuestas ultrarradicales y con sus temas racistas, xenófobos, homófobos, entonces genera repulsión de inmediato. ¿Y con quién pacta? Con el Partido Socialista, que está en el peor momento porque está bañado en las heces fecales de la corrupción del propio Sánchez, de la mujer de Sánchez, del hermano de Sánchez, del tío de Sánchez, del primo. Oiga, Sánchez ha sido peor que Atila, el azote de Dios. Ha sido el azote del Partido Socialista, lo está destruyendo. Y mientras más se demore el individuo en irse y convocar elecciones, va a ser peor. Él cree que va a mejorar, está equivocado, va a ser peor. Bueno, yo la verdad ahí tengo mis dudas, porque si bien se ha acusado de temas de corrupción al entorno cercano a Sánchez, claro, pero es una corrupción que digamos ridícula, ¿no? Se le acusa a la esposa de haber tenido una cátedra, de haber conseguido una cátedra en la Complutense. Sin título. Sin título, sin el título correspondiente. Se le acusa al hermano de que se le ha creado una cátedra para exprofeso, ¿no? Al hermanísimo le dicen. Sí. Y que entonces vive en Portugal y no tributa. Y que, bueno, es decir, cosas que, claro, además, acusaciones hechas nada más ni nada menos que por los del PP, que ellos sí han estado bañados en el lodo de la corrupción durante un montón de tiempo, ¿no? Se acaba de demostrar, por ejemplo, que hacían que el ministro de Economía de entonces hacía las leyes a medida de los grupos empresariales, pero cobrándoles. Claro, pero es la misma acusación que le hacen a doña Begoña, que, por ejemplo, y con nombre y apellido, el rescate de Air Europa es por ella. Porque sí. Europa le financia la cátedra. Y ahora ya metieron otra aerolínea que también parece que la rescataron gracias a los buenos oficios de doña Begoña. Y otro escándalo que le ha salpicado terriblemente, que yo me extraño, porque España no es la España de Franco que yo conocí, la última etapa de Franco. Yo llegué cuando Franco estaba vivo, estuve unos meses hasta que lo declararon muerto el 20 de noviembre para que coincida o coincidencia con el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. Y ahora resulta que en Aragón ha habido una orgía en un parador pagada con fondos públicos, con llevadas las señoritas ahí a conversar o a jugar ajedrez en carros del Estado, y todos lo negaron hasta que ya le salió el muerto, pues ya uno habló. Entonces el PSOE se volvieron locos, yo no entiendo. Vamos al corte nosotros en la radio. Yo no entiendo. O sea, hay que ser bien bruto para organizar una fiesta y llevar a las invitadas en carros del Estado y en un parador que depende del Estado. O sea, allá pues usted sabe que le llaman paradores a cosas que no son tan lujosas como hoteles. En España hay mucho parador turístico, ¿no? Sí, claro. O sea, tienen un concepto menos sexualizado que el del motel acá, ¿no? Correcto, sí. Claro. Al parador muchas veces va la familia, digamos, el turista con su familia. Sí.
de camino a una ciudad. Entonces, eso es muy común, ¿no? A diferencia de un motel acá, difícilmente a alguien se le ocurre llevar a ¿Por qué le pasa? ¿Quién va a llevar a su familia a un Me imagino, claro, Dios mío. la concepción acá es totalmente sexualizada del alojamiento el tema, temporal. para cerrar el tema y volvernos al referéndum. Vea, el Partido Demócrata, desde la coalición que hizo Franklin Delano Roosevelt, estaba basado en los sindicatos, AFL-UCI, que son básicamente manejados por blancos demócratas, el voto afro y el voto latino. Y los descendientes de judíos que hay que votan demócrata. Resulta que yo cuando vi las elecciones, porque las seguí toda la noche, veía que en los canales de televisión, porque todas las networks estaban a favor de los demócratas excepto Fox, que la gente hablaba de las grandes colas en las ciudades universitarias. Pero perdóneme, el Partido Demócrata que se volvió en el partido de la élite universitaria y abandonó a los blue collar. Perdió en todos los estados, los 7 swing states los perdió todos, especialmente los de arriba que son de gente que trabaja. El único estado de ese tipo que ganó la señora Harris fue Illinois. Perdieron Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Ohio siempre es republicano. ¿Qué le pasó al Partido Demócrata? Se fue demasiado a lo Gramsci. Gramsci no dijo sustituyamos la lucha de clases y el marxismo por la batalla cultural. Él dijo a más de, no en vez de, pero parece que lo leyeron mal o lo tradujeron mal o estoy desvariando. No, es un tema complejo. Yo creo que eso va a requerir un nuevo programa. Pero que el Partido Demócrata espere ganar por las filas en las universidades. Y yo creo que hubo ahí insisto, yo creo que la izquierda de todos los pelajes y de todos los colores y de todas las procedencias, pues de alguna manera ha perdido su conexión. Yo creo que hay pocos líderes de lo que queda de la izquierda Lula. que hablan al pueblo y que van hacia los problemas reales, ¿no? Lula es un ejemplo. Lula, por ejemplo, es de los pocos que quedan, pero en general, claro, la derecha ha tenido la virtud, además de asumir parte del discurso de la izquierda, porque y no le hacen ascos a hablar sobre temas que si uno los ve son claramente marxistas, pero bueno, en la lucha por el poder, pues poco que casi todo vale, ¿no? Ahora, porque usted se imagina a Camilo Ponce Enríquez hablando de temas de la izquierda, porque yo no. No, pero por ejemplo, sí recuerdo a un Jaime Nebot. Pero Jaime Nebot no es Camilo Ponce. Claro, pero un Jaime Nebot hablando sobre temas de salud y generando brigadas médicas con médicos cubanos. Y Febres Cordero, pan, techo y empleo, íntimo amigo de Fidel. Porque esos sí que eran brothers, panas, galladas. Sí. Entonces, sí, yo creo que la derecha ha asumido buena parte del discurso tradicional de la izquierda, mientras que la izquierda ha derivado su discurso hacia temas identitarios o de guerra cultural que de una u otra manera pues han desviado el punto de mira de donde deberían enfocar el discurso. Perfecto. Y yo creo que eso ha terminado pues pasándoles una tremenda factura. Porque mire España, ¿no? O sea, Podemos, de haber sido la tercera fuerza y muy empujando para arriba, prácticamente a desaparecer. Sí, está en vías de extinción. Ahora sí, regresando al Ecuador. De las 5 preguntas, usted me dijo que primero había que ver, ninguna necesita asamblea constituyente, ¿correcto? De lo que vi, no. De acuerdo. Pero claro, la reforma, la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana e incluso yo diría que la pregunta sobre el control político a la Corte Constitucional, eso sí va a requerir reforma. Ahora, vamos al primer punto. En el Ecuador, la Corte Constitucional es una creación de Montecristi, la Constitución de Montecristi. La Corte Constitucional en el Ecuador tiene un origen eminentemente político porque parte de 5 ternas que son unas más políticas que otras, pero todas son políticas. La función ejecutiva será política, sí, y la legislativa también,
Y la judicial en este país, todos sabemos que los jueces tienen... A ver, no, pero la Corte Constitucional tiene tres vertientes: ejecutivo, legislativo y función de transparencia. de transparencia. Y cada Claro, una manda ternas. que básicamente Defensoría del Pueblo. Ya, pregunto, ¿y la función de transparencia no es política? Sí, todas, Ya, las entonces tres. yo hago una pregunta, mi razonamiento. Si la Corte Constitucional tiene un origen político, ¿cómo es que no puede tener un control político? En Estados Unidos lo tiene. A ver, una cosa es que, claro, sí, pero es un control totalmente diferente en una estructura política totalmente diferente. No, allá hay Senado, claro, claro. Claro. Acá básicamente estamos hablando de jueces. Y los jueces no deberían tener control político. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque los jueces actúan desde su ámbito jurisdiccional. Es decir, el momento en que establecemos control político, lo que estamos estableciendo es la posibilidad de que los políticos puedan sancionar a jueces por el contenido de sus fallos. Y esto, sin duda, merma completamente todo principio de independencia de las funciones. Y en el caso de la Corte Constitucional es más grave todavía por el principio de supremacía constitucional. Pero los jueces han estado sujetos a control político en el Ecuador, que yo me acuerde siempre. La Corte Suprema estaba sujeto al control político. Concretamente al doctor Macías Hurtado lo destituyeron en juicio político y él era presidente de la Corte Suprema. Y por eso mismo se cambió ese paradigma y ahora los jueces no tienen control político. Los jueces de Corte Nacional no están sujetos a control político. Ya, entonces, claro, justamente porque corremos el riesgo cierto, de que la política determine el sentido de los fallos. Pero si yo soy juez, no voy a pensar en derecho, sino a gusto de los sectores políticos mayoritarios, además. Y si a eso le añadimos que tenemos un nivel legislativo de aperro, entonces, si es para pensarla tres veces, ¿no? Sí. Resulta que el asambleísta que dibujaba, y la señorita Jaramillo, y la otra que no sabía ni que era un quintil cuando era delegada del Ministerio de Inclusión en Azuay, ellos son los que van a controlar si la Corte Constitucional hizo bien o hizo mal al emitir el fallo sobre el matrimonio igualitario, por ejemplo. No, mi punto es el siguiente. El artículo 1 de la Constitución, porque en el tema del matrimonio igualitario la Corte lo que hizo fue ponderar dos artículos de la Constitución que para variar estaban recontrapuestos. Matrimonio entre hombre y mujer. Todos los ecuatorianos, todos sin distinción de sexo, de nada, tenemos los mismos derechos. Ponderó, y obviamente el de los mismos derechos está por arriba. Ya. Pero yo creo que el que está por arriba de todos es el uno, que la soberanía emana y deriva del pueblo. Ya no estamos en el anciano régimen que derivaba de Dios. Ya no. Sí, de acuerdo, y por eso el pueblo soberanamente votó por una constitución. Sí. Por una constitución que establece no control político sobre jueces. Sí. Pero las constituciones no son las tablas que el Señor le entregó a Moisés. Se cambian. De hecho, nosotros llamamos 20 o 21, depende de cómo contemos. Sí, de acuerdo. Ahora la pregunta es, ¿este cambio va hacia mejorar la estructura institucional o más bien va hacia comerse la frágil institucionalidad que tenemos y, en este caso, pues ir en contra del último resquicio de credibilidad que tiene la institucionalidad en el Ecuador, que es la Corte Constitucional, con la que podremos estar o no de acuerdo en todos los fallos, pero sin duda es el último remanente de honestidad jurisdiccional que tenemos en el país. Es que yo, compraba a ciegas ese argumento en la primera Corte Constitucional que derivó después de que salió la que sabemos, ¿no? Pero cada vez he visto claramente que todas las personas del mundo tenemos algún tipo de idea política, pero ya el sesgo político de la Corte, el señor que ocupó la presidencia antes del interinazgo de Noboa, que completó el periodo, ese tuvo la genial idea de que su terna se la dio haciendo Alexandra Vela. Y los jueces que le salieron encima hasta sorteados le votaron por la mínima credibilidad para el juicio político y casi destruyen este país. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted. A esta gente, al rebaño de bestias, con excepciones,
que están en la Asamblea, no se les puede. Pero tiene que haber filtros, porque una esencia de la democracia, por ejemplo, para mí la alternabilidad no es esencial en la democracia, porque entonces el Reino Unido de la Gran Bretaña y Alemania no eran demócratas porque la señora Thatcher estuvo 12 años y la señora Merkel 16. Claro, lo que pasa es que, a ver, y ellos son los que gobiernan. A la teoría constitucional hay que darle un baño de realidad también, ¿no? Y hay que acoplarla a la realidad de cada sociedad. En nuestros países, con institucionalidad tan frágil, una reelección indefinida, por ejemplo, o periodos excesivos de ejercicio de gobierno, derivan indefectiblemente en autocracias, ¿no? Entonces terminamos con autócratas que se comen la democracia y que, bajo el criterio de que su visión es la adecuada, terminan imponiéndonos a todos no solamente su visión política y su ideología, sino inclusive sus principios e incluso religiosos. O sea, recordemos, por ejemplo, ya que estamos hablando de Correa y su periodo. O sea, y ya que estamos hablando del matrimonio igualitario, recordemos que cuando Correa se analizó el tema del matrimonio igualitario, dijo, esto, mientras yo sea presidente, no va a pasar, y no va a pasar por una sencilla razón, va en contra de mis principios religiosos. Es decir, no importa si esto implicaba una regresión de derechos y si implicaba un claro caso de discriminación, lo importante era que sus principios religiosos imperaban. Y le cuento otra. Nosotros con mi subdirector y con el analista económico de la revista La Otra lo entrevistamos al presidente Correa, siendo presidente. Fue una entrevista larga de 2 horas, que fueron como ni sé cuántas páginas, tuvimos que hacer en 2 entregas. A mí me tocó la parte internacional y obviamente yo escogí lo que yo preguntaba, si era el director, y yo le pregunté del aborto. Y la respuesta fue, mirándome claramente a los ojos, me dijo, como los dos estudiamos en el mismo colegio, que él sabía, me dijo, tú y yo tenemos la misma formación. A mí me cambian una coma en lo que dice actualmente la Constitución sobre el aborto y lo veto totalmente. Claro, pero a ver, cada cual tiene derecho a tener sus principios y sus ideas. La religión, no puede mezclarse la religión. No puede hacer, lo que no se puede hacer es que a título de que soy el gobernante voy a imponer mi ética religiosa a todos. García Moreno, pues de una vez. Claro, eso es lo que hizo García Moreno, es lo que hizo de alguna manera Eloy Alfaro también. Al revés. Al revés, porque así yo como buen ateo, lo primero que entiendo y mi primer deber es de tolerancia, pues. O sea, yo no puedo imponer el ateísmo a palos a todo el mundo, como hizo el Che Guevara, por ejemplo, en Cuba, y donde fusilaron a las vírgenes y a los santos de las iglesias. Y se bajaron todos los íconos, y se bajaron los íconos religiosos. Entonces, eso no se puede hacer. O sea, una cosa es que yo no crea y otra cosa es que imponga esa no creencia al resto. O que yo crea e imponga esa creencia al resto, como hizo García Moreno, o como en su momento hizo Correa. Entonces, él tenía una concepción religiosa de la vida, religiosa católica de la vida, ¿sí? Y nos impuso a todos esa concepción religiosa católica de la vida, al punto que a la actual prefecta Pavón la mandaron a sancionar en la Asamblea solamente por proponer el debate. A ella y a 3 más. Porque no es que propuso la despenalización, no. Propuso la despenalización, propuso debate. Debatir. Sí, pero es que ya les había dado, use la palabra que más le gusta, órdenes, instrucciones, comandos, sugerencias, el jefe, de que eso no se tocaba. Por ahí la sancionaron. Ahora, y claro, entonces... Oiga, acuérdense que Correa hasta prohibió que se venda licor en las estaciones de servicio de las gasolineras. Y acuérdense que y en ningún lado el día domingo no se podía tomar un ceviche con una cerveza porque, ¿sabes qué? Porque era sancionable. O sea, claro, es decir, una política de ayatolas muy, muy compleja, ¿no? Sí. Pero claro, entonces eso es lo que no se debe hacer. Y yo creo que gracias al talante democrático que han tenido, sobre todo Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que hay que relevar eso. O sea, Lasso pudo haber tenido muchos errores en su gobierno, sin duda. ¿En cuál gobierno?
Sí, a ver, en su paso por Carondelet, ese señor no gobernó. Bueno, pudo haber tenido serias deficiencias conceptuales, de gestión, una cantidad de cosas. Pero hubo una actitud democrática. O sea, fue justamente en su gobierno en donde la Corte Constitucional pues sacó el tema de la despenalización del aborto por violación. Sí, pero mire que él hizo trampa. Y claro, ahí, pues estando él totalmente en contra y conceptualmente en contra, y él sí, bajo estructuras religiosas bastante cerradas, pues sin embargo lo que dijo, y me parece que eso lo honra como demócrata, dijo, bueno, yo voy a respetar lo que diga la Corte Constitucional. Pero Ramiro, le mandó 61 objeciones parciales. No, lo que sea, es decir, sí, pero esto es cuestión de cambiar la ley y ya está. Pero pasó. O sea, más allá de que a la final trató de invalidar el asunto. Así es. Él se quiso comparar con Valéry. Vea, él se comparó con Valéry Giscard d'Estaing, el presidente francés. Ese sí, un aristócrata repelucón. Y católico, apostólico, romano, de misa con misal, etcétera, etcétera, etcétera. Y Giscard d'Estaing dijo, yo soy católico, apostólico y romano, pero yo soy el presidente de Francia. Y Francia es un país laico. Claro. Y se acabó. Y Giscard d'Estaing no trató de torpedear la ley. Hubo una posición democrática, tanto de Moreno como de Lasso, respecto de la Corte Constitucional. No, si en este momento estuviéramos debatiendo la despenalización del aborto por violación, más allá de que este presidente no creo que tenga muchas objeciones sobre ese tema. No. Pero hoy por hoy, pues yo creo que la actitud sobre la Corte Constitucional es totalmente diferente. En el caso de Noboa, yo creo que él no tiene mucho problema con los temas identitarios, con los temas culturales, con los temas... Cero. Sí, no, él no tiene esos problemas, empezando por su edad, ¿no? Los jóvenes son mucho más abiertos a estas nuevas posiciones. Pero... Ahora en noviembre cumple 38 años. Nació en el 87. Claro. Pero en los temas de seguridad ciudadana, en los temas económicos, pues yo creo que ahí sí las objeciones van a ser muy fuertes. Sí. Recuerde usted, por ejemplo, la última etapa del gobierno de Lasso, cuando él gobernaba ya sin parlamento, él mandaba sus decretos leyes y muchos de esos decretos leyes fueron tirados abajo por la Corte Constitucional. 4 de 7. Y Lasso, con todas las objeciones, con todos los peros y con todas las pegas, pues a la final se allanó. Sí, pero es que no tenía capital político para no allanarse. Pero también ahí viene el otro problema con la Corte. Ahora, recuerdo el artículo de Ricardo Noboa cuando dijo un gobierno de jueces. Y yo recuerdo cuando leí la escritura en una noche de insomnio, y después me la leí 4 veces más. ¿Qué viene en el Antiguo Testamento después del libro de los jueces? El libro de los reyes. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, cansado del gobierno de los jueces, le pidieron a Jehová Yahvé que le diera un rey. Y el Señor, dice la Escritura, que al Señor le pareció bueno. Y entonces les dio al rey Saúl, que origina la dinastía que luego viene David, y luego Roboán, Jeroboán, y etcétera. Y este tema del gobierno de los jueces fue largamente debatido en el siglo XX por Carl Schmitt y Hans Kelsen. Otros alemanes, maldita sea mi estampa. Bueno, es austriaco el caso de Kelsen. Y los austriacos y los alemanes, ¿qué cree que son? Hermanos, no sea sapo. Pero bueno. Oiga, no se ha sabido. Sí, Kelsen, que es uno de los padres del constitucionalismo moderno, pues él es el que plantea la existencia de un órgano de control constitucional extrapoder bajo principio de supremacía de la Constitución. Y ese es el modelo que terminó primando tanto en Alemania con el Tribunal Constitucional Alemán, en España, el Tribunal Constitucional Español, como en países como Colombia o Ecuador, donde tenemos cortes constitucionales bajo ese modelo. La Corte Suprema es la que resuelve. Mi querido Ramiro, Gerhard, que tiene un nombre alemán, Gerhard es Gerardo, ¿no es cierto? Ya me hace señas de que... Oiga, nos queda pendiente discutir extensamente el tema ese que... Perdón, solamente termino así un minutito esto. Le decía que quien se opone a esto bajo el argumento del gobierno de los jueces fue Carl Schmitt. Schmitt se opuso. Claro, él supuso, y él es el que habla de que esto generaría un gobierno de los jueces,
y que eso va a generar una distorsión, porque resulta que los jueces que no han sido democráticamente elegidos van a terminar imperando su voluntad por sobre los mandatarios que han sido democráticamente elegidos, que han sido escogidos por el pueblo. ¿Cómo ahora, conseguir el problema es que, en español? Claro, después, sí, por supuesto, yo se lo mando, estoy con seguridad Haga el favor para leer. Y claro, ahora, el problema es que Carl Schmitt terminó siendo el ideólogo jurídico del nazismo. ¿De Adolf? Claro, fue el jurista de referencia de los nazis. Uy. Así que cuando hablen del gobierno de los jueces en clave de impugnación, recuerden que están repitiendo el discurso de un hito que no es la mejor referencia, digamos. Bueno, pero en el caso de ese señor, en la Alemania de Adolf, los jueces hacían lo que el partido decía. Claro, pero justamente, es decir, Carl Schmitt luego radicaliza su posición, claro, e inclusive dice que la voluntad del Führer debía ser considerada como fuente del derecho. Exacto, pues que estaba por encima de la ley. Sí, recuerdo esa parte. Mi querido Ramiro, muchísimas gracias, ha sido muy instructivo como siempre, le mando un abrazo. Muchas gracias. Y ustedes ya saben que descubren nuestro nuevo hotel, el número 10 en Oro Verde, en Puerto Viejo. Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde este mes de julio podrás visitar el nuevo restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos en Solira Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Chicos, nos vemos mañana. Chao. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.